Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por recibirnos en su hogar, siempre acompañado de los profesores más distinguidos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que como usted lo sabe y es del dominio público, es la mejor de América Latina. Hoy tengo el privilegio de que nos acompañe la maestra de Derecho Civil y Derecho Familiar, María del Carmen Montoya Pérez, a quien le agradezco su presencia, maestra. Muchas gracias, maestro. Como siempre, es un honor, es un placer tenerte aquí. Gracias, y maestro. Que el distinguido teleauditorio disfrute de tu sabiduría, de tus experiencias, de tu conocimiento, para que en un momento dado, pues compartan esta opinión e incluso, como hoy que nos vamos a dirigir a los miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues la tribuna está abierta. Los invitamos, si quieren compartir con la maestra Montoya y con su servidor, con mucho gusto, porque precisamente sin sarcasmos, hipérbole ni metáforas, el programa de hoy precisamente tiene un nombre que usted va a ver aparecer en la pantalla, que se refiere a el derecho familiar y las ocurrencias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Qué significa esto? ¿Reformas jurídicas, legislativas, o han sido ocurrencias del legislador? Precisamente para hablar de este tema y lo que se vincula con él, y que usted tenga el conocimiento preciso de lo que ha ido aprobando la Asamblea Legislativa en los últimos 5 o 6 años, le preguntaría a la maestra Montoya, ¿qué piensa usted en principio, maestra ingénero, de estas reformas? ¿Realmente son reformas o podríamos, como dice el programa, calificarlas de ocurrencias? Bueno, sí, en un momento determinado yo creo que viendo toda esta gama de reformas, en donde desde mi particular punto de vista y haciendo un estudio adecuado de las reformas que ha hecho, llamadas reformas entre comillas, vamos a decirle así, la Asamblea Legislativa, pues ha dejado a un lado no solamente la técnica jurídica, sino realmente regular lo que en la sociedad efectivamente se está dando, sino, pienso yo, como dice usted, yo creo que le queda más el término ocurrencias, porque sucede o se enteran de un caso específico que no es el general en la sociedad y lo tratan de regular. No quiero verme tan contraria a las opiniones de la Asamblea Legislativa. Podemos decir que hay avances, hay buenos, pero pueden ser mejores si realmente estuviesen bien asesorados, si realmente nos dieran a los abogados las reformas adecuadas, sin necesidad de hacer, yo digo, a lo mejor unas especies de determinaciones que en lugar de reformar adecuadamente toda una institución, pues son unas parches que le van poniendo a la ley y después entender todo lo que quisieron decir, aplicarlo eso a la realidad, pues es un conflicto, ¿no? En términos generales. Y la última pues nos deja verdaderamente más todavía, sobre todo los que nos dedicamos a la práctica, la referente al registro de deudores alimentarios morosos, pues realmente nos dejan petrificados, para no decir asombrados, ¿verdad?, por la falta de estructura jurídica y de que, desde mi punto de vista, yo creo que las personas que lo hacen pues no han tenido práctica profesional en la materia de alimentos. Y, bueno, ni idea de la estructura de la institución de un registro de deudores alimentarios morosos. Porque, bueno. Eres generosa como siempre. Le das ventajas a la Asamblea que yo no se las doy. Porque puntualmente he seguido las reformas, sí. He estado al pendiente de ellas y me hago una pregunta normalmente que se la voy a formular a usted, distinguida teleaudiencia. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esas reformas? Por supuesto que para quienes no poseen la ciencia del derecho, cuando se escucha esta palabra o estas palabras, naturaleza jurídica, siempre es conveniente decirles que en palabras comunes, naturaleza jurídica significa lo que en derecho es de lo que estamos hablando. ¿Qué es en derecho un muerto? ¿Qué es en derecho
el producto en el seno materno. ¿Qué es en derecho un contrato de compraventa? ¿Es igual que el de arrendamiento? No. El de compraventa transmite el dominio, el de arrendamiento el uso y goce temporal de una cosa. El producto en el seno materno es eso, un producto protegido por la ley. Si nace vivo y viable, se convierte en persona. Si nace muerto, nunca fue persona, no se expide acta de nacimiento y solo un acta de defunción. Para dar ejemplos, grosso modo. La naturaleza jurídica de las reformas hechas por la Asamblea Legislativa no es jurídica. Yo le preguntaría a la maestra Montoya un tema muy llevado y traído que incluso la Suprema Corte ha publicado recientemente un libro con las opiniones del señor presidente ministro de la Suprema Corte, el doctor Juan Silva Mesa, del ministro Sergio Valls Hernández, dos distinguidos miembros de este órgano tan importante, donde se han referido de alguna manera al transexualismo, al matrimonio de personas del mismo sexo y a la adopción de homosexuales. Tema que trataremos después, que incluso haremos una invitación extensiva a estos dos distinguidos ministros para que honraran este programa y usted los oiga directamente. Maestra, desde el punto de vista eminentemente jurídico, si las actas del Estado civil, las que expide el registro, sirven para acreditar el estado civil de cada uno de los mexicanos, y en este caso de los que habitamos el Distrito Federal, la nueva acta del nuevo estado civil del transexual va a acreditar que ese ya no es el señor que era. Sí, sí, así es. Ahora va a ser la señora que siente que es. Sí. ¿Qué podría usted decir al respecto estrictamente desde el punto de vista jurídico? Sí, bueno, estrictamente jurídico creo que no debió haberse autorizado tal circunstancia, pero... ¿Pero por qué? Desde el punto de vista, si ya tenemos una inscripción en el registro civil y está acreditado su género, está acreditado su estado civil, pues puede generar algunos conflictos en materia contractual o no solamente contractual, sino de su vida personal, de derechos familiares, en todos los ámbitos de la esfera jurídica de la persona. Si recordamos, persona es un centro de imputación de derechos y obligaciones, pues todo eso cambia. Y entonces, he visto unos casos últimamente en la práctica, he de decirle, en donde efectivamente pues la persona ya tiene su nueva acta y bueno, pues ha hecho toda una serie de modificaciones para adecuar toda su documentación, todas sus cosas a la nueva inscripción que tiene en el registro civil. Es un trabajal, desde luego, pero también vamos a decir, cuando la persona actúa de buena fe, no habrá conflictos, porque realmente se ostenta con la personalidad y con el nuevo nombre y con su nueva acta que tiene actualmente, pero no está tratando ni de evadir la ley, ni de hacer actos ilícitos, ni evadir el cumplimiento de sus obligaciones. Pero no podemos confiar en todos, ¿no? Muy bien, se me hace muy buen planteamiento usar los términos buena fe. Y voy a seguir en esa línea. El señor Casado, si usted quiere seguir esta interesante ruta y tiene a la mano el Código Civil, le sugeriría el del Distrito Federal que abra en el artículo 135 bis, que voy a decir de memoria, y que usted lo puede constatar en el propio código, que es un artículo de hoja y media además, no siquiera son 2 o 3 líneas. No. De acuerdo a lo que tú dices, maestra, esto es muy importante. En las actas del registro civil que acreditan el estado que la persona tiene, de casado, de hijo, de emancipado, Sí, de difunto, pues sí. porque finalmente pues es un estado civil que tiene, porque ya no está vivo, que va con su acta. Sí.
Pero en esencia las actas deben asentar en ellas lo que ha ocurrido en presencia Claro. del juez del registro civil. Sí, así Yo le pregunto a usted, le pregunto, maestra, ese señor o esa señora que hoy amaneció con la tendencia de que, pues, ese señor es casado, tiene hijos, tiene esposa, pero hoy se siente que es señora. Ujú, sí, No se ha operado, sí, no se ha sometido a tratamientos hormonales, como dice la ley. como dicen, ¿no? Sí. Inclusive la ley dice que solo una vez Ujú, lo puede hacer sí, sí, ya no puede, por su voluntad. sí, Pero, así como con mucha complicación, el señor sigue teniendo todo con lo que nació, en su lugar, ujú, sus características fenotípicas, masculinas. ujú. ¿Qué piensas de haber asentado en un acta una mentira? ¿O no es mentira? Con la nueva acta de Sí, porque reasignación. estamos hablando Sí, del, claro. del transexual. Transexual, sí, No, no del travesti, No, que es otra cosa. Sí, sino no. un nuevo estado civil que es Sí, transexual. Sí, así es. Que le otorga, desde un punto de vista documentado y jurídico, un nuevo género, aunque genotípicamente, desde el punto de vista biológico, no se puede cambiar. Ujú. Y efectivamente, pues es desde el punto de vista, contrastando la realidad, lo natural, pues si no es real. Es algo que él ha decidido de mutuo propio, pero que biológicamente, pues no lo puede acreditar. Biológicamente. Entonces, vamos a ir a un corte, pero antes les dejo esta inquietud. Si se asienta en el acta una mentira, eso es un fraude procesal, consentido por la ley. Inclusive esto llegó hasta la Corte, no entró al fondo y dijo que se guarde en la secrecía el acta primigenia. Pero vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes sobre este tema tan interesante. ¿Qué le parece esta reflexión? Le decía yo a la maestra Montoya que precisamente esta ocurrencia de la Asamblea Legislativa, se la pongo a usted en un ejemplo muy simple. Ahí hay un perro y la Asamblea dice, no, ese es un gato. Pero es que ladra, es que pertenece a esto, sí, pero la Asamblea dice, ese es un gato. Aquí, maestra, ese es un acta que prueba el estado civil de un transexual que no es, Claro. que no ha cambiado de sexo. No, efectivamente no. Y el problema está, por ejemplo, en el acta de nacimiento se registra, sí, se inscribe un hecho jurídico natural, que es el nacimiento. En el acta original. En el acta original. Y que desde luego ahí se asientan las características de la persona que nació, entre ellos Hombre o su mujer. género, claro, ¿verdad? Así es. Y ahora, por circunstancias personales, efectivamente, como usted lo narra, viene la modificación, pues yo creo que eso no debió haberse permitido, o sea, porque ya es una decisión de la persona. Ahora, también entendemos, porque no es un problema tan sencillo, porque sí es un problema difícil Gravísimo. de resolver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente, en aras de proteger o de darles ese reconocimiento jurídico a las personas que tienen esa inquietud en cuanto a sentirse hoy de otro género, ¿verdad? Se modifica la ley, se crea y se hacen, lo que le decía, se hace una estructura a las instituciones que ya tenemos, cuando, bueno, pues debieron de haber permitido, si quieres tu cambio, continúa tu acta de nacimiento, pues con una anotación marginal, por ejemplo, y todo el mundo sabe que hizo su trámite, ¿no? Maestra, pero ahora... Pero se está diciendo una mentira en la, Sí, la claro. nueva acta. Sí, porque no tiene ese género. En la desde nueva luego que acta no. se dice que es Claro. señor, Sí, ahora es claro. una señora. Así es, sí. Inclusive alguna vez salió recientemente una nota
en los medios de difusión, donde se habla ya de una persona Sí, con hijos mayores sí, y que ella, que es un señor diciendo, pues yo me siento una señora. sí, Inclusive ya ve que al propio juez familiar lo pone en la tesitura de que le enseñe su rol, dice la sí. palabra, para que desempeñe su rol correctamente. Sí, Pero sí. bueno, esa es una de las ocurrencias. La Sí. otra, maestra, Ujú. sobre todo tú que eres una estudiosa de esta materia, por eso es tan interesante tu presencia aquí. La exposición de motivos, que seguramente leíste, de la reforma para establecer lo que le han llamado de todos modos, menos el adecuado, divorcio incausado, divorcio express, Ujú. divorcio sin causa, Unilateral. que en realidad es una solicitud administrativa, unilateral o bilateral. Sí, Si la unilateral. señora solicita el divorcio, es una solicitud, Sí. eso no es una demanda. No, Si la solicitan los dos, pues es una solicitud bilateral. sí. En eso estamos de acuerdo. Sí, sí, Muy así bien. es, sí. Pero la exposición de motivos dice, en sus 28 páginas, en una de ellas, y aquí es donde quiero tu opinión, que el divorcio es un contrato y la rescisión del matrimonio. Pues no. Los señores no saben ni civil ni Ni familiar, claro, así es. porque el concepto de contrato y Total. la rescisión, como uno de los derechos en derecho a las obligaciones, que se da en la resolución de las obligaciones, Así es. y que precisamente la rescisión es un acto jurídico válido, unilateral o bilateral, para dejar sin efecto otro igualmente, ¿Sí? entonces ¿en qué estamos? ¿Qué es el divorcio? ¿Es un contrato? No, desde luego que no. No puede llamarse que sea un contrato. No. Pero eso y mucho más, o sea, nos llevaría muchísimo tiempo analizar esa reforma y además yo creo que, desde mi punto de vista, no creo que no se hayan dado cuenta los asambleístas que la mayoría de los estudiosos del derecho criticamos la reforma no solamente por la forma de fomentar en un momento determinado, por decirlo así, con sus limitantes, desde luego, la desintegración familiar, sino también toda la falta de desconocimiento del derecho familiar. No podemos, lo sabemos desde principios del siglo, de los estudiosos del derecho, que no pueden aplicarse a la materia familiar las mismas normas del derecho civil, que son totalmente diferentes, que las normas del derecho familiar son especiales, regulan una situación de los seres humanos, la más importante, la familia, y por lo tanto tienen ciertas características totalmente distintas a la materia civil. Entonces, hablar que sea un contrato, pues ni contrato de hecho familiar podemos aceptar que sea el divorcio, por mucho que estén de acuerdo en quererse divorciar. Claro. No lo es, y desde luego no aceptarlo de esa manera, pues es aceptar, pues con toda la pena, pues la ignorancia de ellos mismos, ¿no? Al regular esto, así, Es eso no puede ser. importantísimo este punto que has tocado, porque me permite a mí decirle a usted, si tiene el código, ahora vaya al artículo 138 ter, quater, quintus y sextus, Sí, no. donde bien decía la maestra, todo el derecho familiar es de orden público e interés social. Pues sí, O sea, la voluntad, ahí está la ocurrencia, sí, no. vamos a la esencia del divorcio. ¿Cómo es posible, maestra, que por la voluntad de uno en la solicitud unilateral se permita la disolución del vínculo matrimonial? ¿Eso es jurídico? No, o sea, desde el punto de vista jurídico, no. Pues digo, nosotros No, somos nosotros abogados sí, no. y no Ahora, podemos más sí, que hablar sí, en ese en esa términos. tesitura, no, sí, desde el punto de vista jurídico, no, porque realmente una relación tan importante que es el matrimonio, pues no debe terminarse así tan a la ligera, unilateralmente por uno de ellos. Eres muy generosa, tan a la Diría que ligera. pues sí, para no señalarlo de otra manera, pero sí no quiero tampoco dejar de lado que muchos de los factores que llevaron a esa reforma sí fue la situación real que se vivía en tribunales, que ahora es otra, en el sentido de que sí había algunos causales de divorcio que no se podían demostrar, pero yo creo, y siempre lo discutí, no tanto porque no se pudieran demostrar, si uno como abogado encuentra los elementos probatorios adecuados,
cumple uno con todas las formalidades del procedimiento y se empeña uno en demostrar lo que realmente está sucediendo, yo creo que no habría problema. Pero sí había procedimientos que se tardaban mucho y que, bueno, desgastaban emocionalmente a las parejas y que los obligaban a seguir estando casados, ¿no? Coincido contigo, totalmente. Entonces, eso era el problema. Pero precisamente el legislador, el Estado, los estudiosos, los expertos, están para eso. Claro. Entonces, en esta materia del famoso divorcio incausado, coincido contigo totalmente, eran muy largos, 50 causales que no se podían acreditar, etcétera. Pero la ocurrencia del legislador nuevamente estuvo en que dice, como eso es muy largo, ahora lo vamos a hacer corto. Más fácil. Y yo te pregunto, por tu calidad de esposa, maestra, mamá, hija, experta en derecho civil, en derecho familiar, litigante, te pregunto. Antes, toda esta historia que había que acreditar, así está la ley. Y la ley permite, o permitía entonces, tantas cuantas apelaciones pudieras hacer. Sí, claro. Muy bien. Voy a ir directo a un problema lacerante, en el que inclusive la Corte no se ha pronunciado. Es jurídico, es adecuado a la Constitución. La ocurrencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que agregó el artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para prohibirle a los mexicanos apelar. Apelar la resolución de... ¿Eso es jurídico? No, ¿Eso es correcto? No. Yo creo que no, que ahí sí debieron de haberle dejado. Es un derecho procesal que se tiene en todos los órdenes, en todas las materias. Excepto en esta. Ahora, excepto en esta, que no debió haberse suprimido. Imagínate. No debió haberse suprimido. Imagínate que expresamente, como dice el 685 bis del Código de Procedimientos Civiles, la sentencia del divorcio, la que disolvió el vínculo, no es apelable. No, y nos genera un problema, está muy bien ahí si lo pensaron, porque en cuanto a la resolución, a la disolución del vínculo matrimonial. Pero o sea, ¿está bien que no sea apelable? No, no está bien, porque le voy a decir por qué. Yo he encontrado ahora en la práctica, no está bien, porque después del problema que se vio al momento de aplicar las reformas, de que si se podía disolver el vínculo matrimonial a través de un acuerdo, que es otro problema que encontraban, o bien emitir sentencia de divorcio, y cuando finalmente ahora vemos las sentencias de divorcio, el Código Civil también señala que en la sentencia de divorcio se debe resolver sobre la custodia provisional de los menores. O sea, no está refiriéndose nada más a la disolución del vínculo, sino puede resolverse sobre las cuestiones alimentarias de los hijos, la custodia y los bienes, y bueno, y más aún, sobre los alimentos que el cónyuge, el excónyuge, requiera una vez extinguido el matrimonio. Entonces, si en esa sentencia de divorcio se incluye todo eso y me quitan el derecho de apelar, entonces todo lo que resuelvan sobre esa materia, ya no tengo la facultad de conformarme, pues me están violando mis garantías individuales. Por eso no viola el debido proceso legal, el 14 y el 16 constitucional. Sí, ¿Y quién ha dicho algo sobre eso? No, y si realmente nada más vamos a pensar, siendo, como dice usted, muy no tan contrarios a la opinión, para no vernos así, de la Asamblea, que las sentencias que disuelven el vínculo matrimonial solamente dijeran eso y no tocaran ningún aspecto, pues bueno, podría decir, bueno, pues es una cuestión que afecta nada más a los dos cónyuges en el aspecto del matrimonio y que ahora se extingue por el divorcio. Pero la verdad de las cosas es que no es eso. La práctica no es así. Ahora, maestra. No es así. El juicio ordinario y la controversia de orden familiar que acompañan al 685 bis y a toda la reforma, ¿se resuelven en un día o se pueden tardar? No. Porque eso es ir hasta el amparo. Sí. No. ¿Cuántos años? ¿3, 4, 5? Sí, o más. Entonces, sí, ¿no? ¿Cuál fue el beneficio procesal o en qué sirvió esta reforma? Pues sí, le sirvió a las personas que
tenían un interés. Tenían un interés de divorciarse. ¿Y la ya familia? se dejó a un lado, se guardó en el cajón de los recuerdos, les digo yo ahora a mis alumnos, y lo importante ahora es qué es lo que quieren según los cónyuges, ya quieren, o uno de ellos no quiere ya continuar con la relación, pues ya la extingue y no me interesa ni lo que siente el otro cónyuge, desde luego, ni lo que sienten los hijos, ni lo que... No, lo importante es, ¿te quieres divorciar? ¿Ya no quieres vivir ahí? ¿Ya no quieres tener ese matrimonio? O lo que dicen muchos, ya no quiero estar atado, que en el matrimonio yo desde mi punto de vista no es una atadura, pero mucha gente lo piensa, entonces pues es una forma ahora muy fácil. Yo creo, estoy de acuerdo contigo, incluso yo tuve, cuando esta reforma recién se aprobó, un cambio de impresiones en la oficina precisamente del magistrado Juan Luis González Alcántara, con el propio presidente Edgar Elías Azar, hace ya, cuando esto se inició. Y yo le decía, ahí están los testimonios y las personas, que dándole el beneficio de la duda de esta reforma, yo le proponía en ese momento, para que se respetara las garantías de legalidad y audiencia, que si la solicitud había sido unilateral, al otro, que no está de acuerdo en divorciarse, se le permitiera expresar su voluntad, se le permitiera expresar sus razones, que esto como conflicto lo resolviera el juez familiar en un estado de derecho y con una sentencia. ¿Sí? Ya no hay causales. No, ya no. Pero a juicio del juez familiar se determina si esa pareja debe o no seguir juntos, deben seguir unidos. La señora dice ya no quiero, y el señor dice sí. Dan documentos, dan pruebas, dan testimonios, y el juez, como ocurre siempre, le tendrá que dar la razón a uno o a otro. Y en este supuesto se agotarían las garantías de legalidad, el juez resuelve y dice, procede, no estás de acuerdo, apelas. Pero seguimos el régimen de derecho. Sí, debió. Viene la sentencia de la apelación, no estás de acuerdo, Se la amparo. pues vas al amparo. Pero hoy, inclusive sería importante que tú nos des tu opinión en tu paso por tribunales, ¿qué está ocurriendo con los jueces que en un momento dado están esperando que transcurran, dicen 15 días para el amparo, no puedo resolver porque están viendo si hay o no apelación? 42 jueces familiares, 42 opiniones diferentes. Sí, sí, no, pero realmente yo creo que no, lo que está sucediendo es, lo que vemos en la práctica es la persona promueve unilateralmente su divorcio, se le corre el traslado a la otra parte, nada más para que opine respecto al proyecto de convenio que le están presentando, la propuesta de convenio. Opina. Y opina. Y dice, no estoy de acuerdo. Entonces ¿Y qué hace el juez? Deja salvo los derechos de la persona, no se los resuelve. ¿Pero qué hace el juez? Y emite sentencia de divorcio. Disuelve el vínculo. Disuelve el vínculo. Y ya, y dice, bueno, pues ya el hecho de que la persona no quiera ya estar viviendo con usted, pues me otorga a mí la facultad de extinguir el matrimonio vía divorcio. O sea, es una ocurrencia ¿Sí? tan mala como la del transexualismo, que no ha resuelto la problemática, quitó lo que había. Ahora, para conocimiento de ustedes, distinguida teleaudiencia, esto solo ocurre en el Distrito Federal, pero los otros 31 estados están siguiendo como siempre, sí, con las reformas, siguiendo con lo que tenemos. Pero ahora, sobre todo para que usted siga sintonizando este importante programa en este canal, maestra, siguen las ocurrencias. Y si no, hazme el favor de corregirme. Sí, Aquí están las reformas por si hubiera alguna duda. Ustedes han escuchado, hubo ríos de tinta, metafóricamente, toneladas de papel, pronunciamientos inclusive de la Suprema Corte, respecto al matrimonio de homosexuales, de lesbianas y de heterosexuales. Te voy a hacer una pregunta muy simple, maestra, gramatical y jurídica.
El artículo 146 del Código Civil, por lo que gramaticalmente expresa, dice que se regula el matrimonio de personas del mismo sexo, de heterosexuales, etcétera. No. ¿Eso dice? No, no lo dice así. ¿No? ¿Quién dice qué dice? Bueno, más bien, desde luego lo planteó la Asamblea así al momento de hacer la reforma. Uno de sus fundamentos fue el otorgarle ese derecho a las personas del mismo sexo para que puedan legalizar su unión a través del matrimonio, legalizar su unión. ¿Y por qué no? Como si ilegal fuera su unión. Yo siempre he dicho, pidieron una legalización de la unión de las personas del mismo sexo, que era ilegal. Maestra, estoy No de lo acuerdo era. contigo. No lo era. ¿Pero eso dice la ley? No, no lo dice. ¿Eso dice la letra de la ley? No. ¿Te acuerdas lo que dice? Sí, la unión de dos personas. ¿La unión libre? La unión libre. ¿El matrimonio es la unión libre? Sí, de dos De dos personas. personas, De punto. dos personas, sí. Antes decía, de un el hombre y una matrimonio es la mujer. unión libre de un hombre y una mujer. Sí, así es. ¿Quién dice que la unión libre de dos personas es Un matrimonio. de hombres, No, o de mujeres, o de un hombre y una mujer? Con la pena a las ocurrencias, ahí no dice. no que es el matrimonio de las personas del mismo sexo, ni de heterosexuales, ni de Por ejemplo, pues, como bien lo señalas tú, si se discutió, hubiera sido muy simple decir, el matrimonio es la unión libre de dos personas del mismo o diferente sexo, punto. Ujú. Sí, Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Temor? ¿Ignorancia? ¿Temblar la mano cuando sí, se va a les hacer la tembló. reforma? Así es, sí. Pero que ahora resulta que esto ya llegó inclusive hasta la Suprema Corte. Ya ha resuelto 3 amparos directos y el último, que vamos a dedicar un programa a él en su momento, sigue ratificando que no hay violación a las garantías porque el último amparo dice, no estoy diciendo que me digas la causal, no, si nadie está diciendo que digas la causal. No. Si la violación es que por tu sola voluntad se disuelva el vínculo matrimonial. Ujú. Aquí habría que preguntar esta simpleza. ¿Para casarse la sola voluntad de uno es suficiente? No, pues no. Se requieren dos. Se requieren la unión de las dos voluntades que integran el consentimiento, que se realiza y cumple con las formalidades señaladas en la ley, desde luego, no nada más una sola voluntad. Entonces quiere decir, de acuerdo a lo que estamos señalando, que ni gramatical ni jurídicamente dice ahí No. lo que dicen que dice. Ahora, vamos a ir a un corte, pero antes vamos a engarzar esto con la otra hipótesis tan importante, a riesgo de cansarlo a usted de escuchar la palabra ocurrencias, Sí. porque ahora vamos, en esta última parte del programa, a meternos al tema de la adopción de homosexuales, de lesbianas, de hombres o mujeres solteros o de heterosexuales. Sí. Yo te pregunto, en alguna parte la ley, específicamente el artículo 391 del Código Civil, regula expresamente la adopción de cónyuges homosexuales? No, no lo dice, de ninguna manera. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes para seguir en esta temática tan interesante. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Esperemos que ustedes estén disfrutando este programa como lo hacemos nosotros, con la mejor intención, porque como antes al principio les dijimos, esta es la ley, es la gramática, es
son los hechos, están legislados y nosotros tenemos la obligación intelectual, jurídica, científica, docente, como miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México, de decirles lo que es en realidad no nuestra opinión personal, sino lo que dice la ley. Decía yo antes del corte que precisamente en su momento, y usted sabe que yo escribo en El Sol de México, que es uno de los diarios de la Organización Editorial Mexicana, que es la organización periodística más grande de América Latina. Escribo ahí una columna los domingos, que le recomiendo la lea en el Sol Matutino de la mañana, que se reproduce en los 70 diarios de la cadena, y ahí señalaba yo en su momento, lo ratifico y ahora lo expreso aquí, que maestra, desde el Código Civil de 28, que entró en vigor el 1 de octubre de 32, el artículo 391 hablaba de la adopción de cónyuges. Sí. Y hablaba de ciertas edades, 45 mínimo como diferencia para poder adoptar cuando se trataba de personas solteras. Esto se modifica, después se reduce a 25 años, Sí. pero sigue diciendo, y se agrega en 74 la frase, de que también pueden adoptar los concubinos. Sí. Muy bien. Te pregunto concretamente, la Asamblea Legislativa que metió, y así se publicó en la Gaceta, el Procurador de la República en ese tiempo, Chávez y Chávez, cuando metió su acción de inconstitucionalidad, incluyó el artículo 391, diciendo que estaba mal porque se había aprobado la adopción de personas del mismo sexo respecto a niños. Te pregunto, ¿eso dice la ley? ¿Se modificó? No. ¿Se le cambió siquiera alguna coma No, a este precepto? No, no se modificó, realmente no. Sí, siguió la misma hipótesis normativa, hablando de la adopción, efectivamente para un derecho que podían tener las personas que estaban casadas o unidas en concubinato o personas solteras. Correcto. En beneficio de un menor o un mayor de edad incapaz, pero no, en lo que tú dices, no se incluyó no nada. oigo la palabra No, de homosexual. personas, no hubo ninguna modificación en ese aspecto. Ni está. Ni está actualmente, a pesar de que se hizo modificaciones. Claro que como, ¿en qué lo basan? Perdón, que si efectivamente ahí no está prohibido y habla de cualquier persona soltera o casada o unida en concubinato puede adoptar, si ahora las personas del mismo sexo se casan, tienen su acta de matrimonio, cumplen con todos los requisitos que marca la ley para la adopción, pues tampoco hay imposibilidad para que vayan y soliciten la adopción. Maestra, pero Ahora, ese es un malabarismo jurídico. pues sí, ¿Dónde porque dice no eso? se lo está autorizando, o sea, formalmente no está autorizado para las personas del mismo sexo, pero como tampoco lo prohíbe, ellos dicen, pues yo podría hacer. Pero bueno, eso finalmente, si vamos a pensar, si cumplieran todos los requisitos, etcétera, pero nosotros sabemos que el sistema de adopción, que sería otra cuestión de otro tema, mucho para tratar, pues no es tan fácil adoptar en México. Correcto, En el pero Distrito Federal. dales el beneficio de la duda. Ujú. Ya están en la lista, satisfacen los requisitos, Ujú. todo está perfecto. Invocan el 391 del Código Civil y dicen, somos matrimonio, somos dos señores Ujú. casados Sí, y como tales queremos adoptar. ¿Cuál es el fundamento de ellos? El 146, sí, que dice dos personas. sí, así es. Y que tengo mi acta de matrimonio. Ahora, en realidad, lo que me llama mucho la atención es que no se hayan dado cuenta en su momento que el artículo 391 no se tocó, No, que inclusive la Suprema Corte en su momento entró a discutir si era o no constitucional, y al final se determina que como el 146 es como un silogismo con una Ujú, premisa inicial sí. falsa, sí, sí, como el 146 dice, el matrimonio es la unión libre de dos personas, ujú, hasta ahí, pero el corrillo, el rumor y lo que dice la Asamblea es
es el de homosexuales. Ujú. Ergo, de acuerdo al 391, si eres cónyuge y el 146 dice que homosexual, pues puedes adoptar. Sí, nada más que entonces habría que ver también que la norma del 391, cuando estaba vigente antes de las reformas, vamos a pensar en las reformas del 146, de que nos define el matrimonio, permitía exclusivamente o entendíamos que era la adopción para las personas heterosexuales, Claro. y que si se quería beneficiarlos debió haberse plasmado, que una norma que no se tocó. Entonces no se toca, No, pero pero ahora, bueno, se permite. claro, así es. Ahora Estamos en eso. No lo modificamos, y como ya ellos son las personas del mismo sexo que se han casado y tienen un acta, entonces son matrimonios, son cónyuges, y todas las normas, aunque no se refieran a ellos, referentes o que les otorga derechos a los cónyuges o a los concubinos, genéricamente los reciben ellos también. una ocurrencia más. Exactamente. Pero ahora vamos a otra. El concubinato. Ujú. Maestra, el artículo 291 bis del Código Civil decía, Hay concubinato cuando un hombre y la una mujer... concubina Sí, y el concubinario, bueno, la concubina y el concubinato. el hombre sí. y la mujer, sí, que sin impedimentos viven por hacían vida en común durante 2 años, años, o o antes en aún. ese lapso procrean un hijo. un hijo, etc. Bueno, ese era un concepto Sí, tradicional. muy simple. Sí, sí, sí. La reforma ocurrente ahora dice Los concubinos. los concubinos y las concubinas. Sí. Lo primero que yo te preguntaría es, ¿cuántos? Sí, pues está en plural. No, 3, no. 2 señores y 3 señoras, Permitiendo casi la una poligamia, poligamia sí, y una poliandria. Una poliandria y una poligenia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos Sí. No. integran ahora el concubinato? Yo no veo que ahí diga, Que sea... por ejemplo, lo que señalé antes del matrimonio. Si Sí. hubieran dicho, el concubinato es la unión libre Sí. de 2 personas del mismo o diferente sexo, que sin impedimento para poderse casar, hacen vida en común durante 2 años, etcétera, pues queda resuelto. Sí, claro. Sí, sí. Pero cuando la reforma dice los y las, Sí, nos da la idea de que se permite la poligamia ahora. ¿qué es? Pues sí. Sí, no, la falta de no solamente conocimiento jurídico, sino hasta de redacción, Bueno, eso ya es ¿verdad? pedirle peras al olmo. Porque ahí realmente entran a todo, o nos dejan más bien esos conflictos. Pero bueno, o sea, realmente yo creo que sí nos genera ese problema, pero creo que en la práctica, pues si convivieran varias mujeres y quieran alegar que la existencia de un concubinato, yo creo que no lo podrían demostrar. Por ejemplo, 3, Pues sí, por ejemplo, 3 o 4, o las que sean, que convivían y dijeran, bueno, es que hemos establecido concubinato porque ya tenemos más de 5 años cohabitando, 2. o 2. Digo, porque te acuerdas No, que se reformó y que ahora, sí. claro, otros códigos dicen 5. 5. Esto sí, 2. Sí, pero por decir, sí, a los 2 años, desde luego que ya podrían pedir el reconocimiento del concubinato o acreditar su concubinato. Ahora, no habría. ¿No te llama la atención, maestra, que después del 291 bis, la reglamentación sigue siendo como si fuera el concubinario y la concubina? Sí. Yo te pregunto, Sí, sí. ¿cómo pueden 2 mujeres o 3, 2 hombres o 3, tener un hijo en común? Bueno, ¿Cómo podría? No inseminación, No, sí, sí, sí. ni adopción, ni alquiler de vientre, porque el concepto dice, no habrá que esperarse los 2 años Sí, si en ese lapso tienen un hijo en común. Sí, no. ¿Cómo pueden 2 hombres tener un hijo en común? claro, pues no. Pero la norma sigue Biológicamente, ¿no? vigente. Sí, la norma sigue así, dando la idea de una unión heterosexual. Y entonces, Sí, así es. ¿en qué estamos? Sí, así es. Hacen la reforma
y se jactan, yo pienso, no solamente en la exposición de motivos, de que se garantiza así la no discriminación a las personas del mismo sexo y a la legalización y regulación de las uniones de las personas del mismo sexo a través del matrimonio, del concubinato, pero en realidad no viene una modificación estructural y adecuada, pues si ya que lo quieren hacer, pues bien estructurada y utilizando toda la semántica y el cumplimiento de una buena redacción y revisando no solamente esas instituciones, sino toda la materia familiar para que realmente se hiciera una modificación integral. Ahora, yo creo, haciéndome eco de tu preocupación mostrada en el programa de no verte muy ruda, yo creo que es muy importante dejar claro para la distinguida teleaudiencia que no nos oponemos nosotros a esas instituciones, que sea de homosexuales, que como la quieran poner. Lo que no nos parece correcto, como abogados, como estudiosos del derecho familiar, es lo mal hecho. Claro. Lo mal hecho desde el punto de vista redacción gramatical y en el fondo jurídico. Sí. Porque como hemos dicho, hemos dado hasta alternativas de solución. Sí, sí. Háganlo así, háganlo asado, sí. Y el Distrito Federal seguirá siendo una ciudad muy importante, donde hay tolerancia, donde cada quien hace lo que quiera, de acuerdo a lo que se ha señalado acertadamente, en este caso por quien dirige los destinos del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que es un hombre con una gran apertura, que es un... No es mía. ¿Cuál es la opinión? Comparezcan con nosotros. Que es muy importante. Registro civil. Sí, y si ya estabas inscrito, pues... ¿Dónde? Pero no
ya que querían. Que si ese deudor ¿De qué le va a servir toda la forma como que... maestra, como le dije a la distinguida, misma forma, en el propio correo, díganos qué clase de personajes quiere ver aquí, de qué temas quiere escuchar. Siempre estamos en la búsqueda de lo que sea lo más interesante para ustedes, como este enfoque que hemos dado y que seguramente marcará la pauta en otros programas, de cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, la Haya, los convenios que está celebrando México, ahora con esta en presencia de derechos humanos fundamentales, para el derecho familiar es definitivo. Entonces, quiero reiterarle a la maestra María del Carmen Montoya Pérez que nos haya honrado con su presencia, sobre todo con sus conocimientos, y que, bueno, pues maestra, te estaré molestando porque realmente es un gusto, es un placer poder alternar en este programa, y a ustedes, muchas gracias, esperemos verlos en el próximo, con mucho gusto.